Filipenses capítulo 4, versículo 9 en adelante. A manera de introducción, lo que está enseñando el capítulo 4 es lo siguiente. Está enfocándose en el desarrollo de los creyentes y Pablo plantea tres aspectos o tres puntos clave para desarrollarnos como creyente. Es decir, si no recuerda más nada de este capítulo, voy a recordarle de manera muy sintética, muy resumida, los tres aspectos que son claves para nuestro desarrollo en la vida cristiana. El número 1, las relaciones sanas. Conserve unas relaciones sanas con Dios y en consecuencia con la iglesia y los demás. Ese es el punto número 1. Eso es muy básico, muy clave y muy conveniente para nuestro desarrollo. Relaciones sanas. Número 2. El pensar sano. Sea sano en su manera de pensar. Para hacer esto hay que pensar conforme a Dios, conforme a su palabra, conforme a las Escrituras. Y número 3. Aplique la ayuda mutua sana. Dé toda la ayuda que sea necesaria y que considere sana. Y Pablo la aplicó en este contexto a las ofrendas. La ofrenda es una manera de ayudarse mutuamente entre creyentes y es una manera sana según la Escritura. Desde el versículo 9 en adelante, el 9 particularmente, ya se enfoca en el pensar y desde el 10 en adelante hasta terminar se enfoca en las ofrendas, es decir, lo que yo he ampliado en este contexto a las ayudas mutuas, porque veo el dinero como algo útil para ayudar a otras personas, entonces como ayuda mutua, pero específicamente Pablo está hablando de la ofrenda. Y quiero comenzar con el versículo 9 y lo clave de ese versículo, lo primordial de ese versículo que aprendemos es que el pensar sano se puede aprender de otras personas. Eso es todo lo que necesitan aprender de ese versículo, que es posible aprender a pensar sanamente por seguir el pensamiento sano de otras personas. Entonces, yo sé que hay creyentes que son de pensar sano y estos creyentes debemos imitarlo. En el versículo, note las palabras que usó, lo que aprendisteis. Es decir, el pensar sano se aprende. En este caso, Pablo dice que eso fue aprendido. Ahí mismo recibiste. Se puede recibir de otras personas el pensar sano. Oísteis, se puede oír de otro el pensar sano. Visteis, se puede ver en otros. Haced, se puede hacer una réplica de la conducta de lo que piensan otras personas. Y de esa manera, aplicando eso, se puede experimentar la paz de Dios. Entonces, aprenda lo siguiente. Se puede hacer réplica de los pensamientos de otras personas por imitar lo que ellos piensan. Y el efecto, las consecuencias de esa imitación es que la paz de Dios, la integridad de Dios va a reinar y va a controlar nuestros corazones y es lo que estamos buscando. Queremos vivir en paz, queremos estar tranquilos y esa es la manera de lograrlo. Pasen al versículo 10. A partir de ahora, del versículo 10, Pablo se enfoca en el perfil sano hacia las ofrendas. Yo creo que la lección que hay del versículo 11 hasta terminar es la manera sana de pensar en cuanto a las ofrendas. Hay un perfil sano en la Biblia en cuanto a las ofrendas y vamos a enfocarnos en lo que está mencionando el versículo 10 en adelante. Especialmente cuando habla de un líder o de un pastor que piensa sanamente en cuanto a las ofrendas. Note la palabra gozo. Dice, me gocé en el Señor. ¿Por qué?
porque el gusto del ánimo se basa en la relación con Cristo. Eso es lo importante. El gusto del ánimo se basa en la relación con Cristo y no en el dinero. No es relación con dinero, es relación con el Señor. Y note el verbo habéis revivido. Ahí seguido, habéis revivido. Eso no es más que ellos habían retomado la idea de enviar otra ofrenda a Pablo. Decidieron enviar una ayuda económica a Pablo. Eso es lo que están haciendo los filipenses. Y al final, no es que quisieran enviar la ofrenda solamente, sino que os faltaba la oportunidad. Note que había dejado quizás un tiempito y no sabemos más de eso, pero no habían enviado otra ofrenda. Pero Pablo al final, él dice que les faltaba la oportunidad. La lección es esta. Ofrendamos según tengamos oportunidad, según la Escritura. No según la exigencia del líder, no según la exigencia de los maestros y los que recaudan dinero, pero ofrendamos según tengamos la oportunidad. En el versículo 11 hay precauciones. Hay precauciones al hablar de las ofrendas. Note que Pablo está prevenido. Dice, no lo digo porque tenga escasez. La falta de dinero no es motivo para dejar de hablar de la Escritura. Escuche con cuidado. Aunque no haya dinero, se debe continuar hablando de la Escritura. Porque la ofrenda en el fondo no es la motivación real para hablar de la Escritura. La fuente siempre es Dios y su palabra, no el dinero. Y siga diciendo, porque tenga escasez, pues he aprendido. Note el verbo, he aprendido. Pablo había asimilado la disciplina ya de vivir en circunstancias duras y difíciles, y en este contexto está hablando de su vivencia en la cárcel. Pablo ya había aprendido a vivir ahí en la cárcel, había aceptado que vive en la cárcel, y eso es lo que él asimiló como disciplina. Hay unas restricciones, hay unos reglamentos para cumplir, y él los había aprendido. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contento es la palabra que en la Biblia indica satisfacción con lo que tenga. Esa es la palabra contento. Si usted ha determinado vivir contento, debe estar satisfecho con lo que tiene. En este contexto que está hablando Pablo, él está restringido a vivir en una cárcel y está restringido a comer lo que le den ahí. No hay exigencia. Y él dice que está contento. ¿Por qué está contento? Ha aprendido la disciplina de vivir con lo que tiene. Esa es la naturaleza de la vida. Usted puede hacer las aplicaciones. Fíjese que la palabra situación es lo que se vive diariamente. Todos los días nosotros vivimos una situación. Lo que usted viva día por día es lo que Dios llama situación. Es decir, las circunstancias permitidas por Dios se llama en la Biblia situación. La lección moral es esta. Debemos aprender a estar contentos con nuestra situación. Y Dios determinará lo que nos permita vivir cada día. Pero aprendamos a estar contentos. Si puedo sugerirle una meta de aquí hasta que ocurra el rapto o el final de nuestras vidas, me gustaría proponerles una meta. Debemos morir contentos. Esa es la meta que pudiéramos establecer si vamos a aplicar el versículo 11. Vamos a morirnos contentos. Pasen el versículo 12.
Porque el versículo 12 plantea lo siguiente, que es necesario aprender para vivir en esta vida. Necesitamos aprender a vivir en esta vida. Fíjese en el verbo sé. Eso es aprender por la apariencia y experiencia de las cosas. Sabe vivir humildemente. Esto es con lo poco que Dios le provea. Aprenda a vivir con lo poco que Dios le provea. Sé vivir en abundancia. La abundancia que Dios le provea. Siguiente frase. Sabe vivir con lo desconocido, cualquier misterio divino que se avecine. Al final aparece la palabra abundancia. Esa palabra está relacionada con la gordura, porque la comida abundante, eso es lo que produce gordura. Y esa es la palabra abundancia ahí. Y la palabra hambre tiene que ver con la flacura por la escasez de comida. Me llamó la atención eso, las dos palabras. La palabra abundancia y hambre o necesidad. Es decir, Pablo está diciendo, mire, yo he aprendido a vivir flaco y gordo, o gordo y flaco. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la lección. Cuando hay suficiente comida nos engordamos y cuando haya escasez de comida nos enflaquecemos. Y Pablo aprendió las dos lecciones y nosotros aprendemos las mismas cosas. Mire, la enseñanza del versículo 12 es la siguiente. Aprenda que la vida consiste de dos ciclos, abundancia y escasez. Aprenda, esa es la lección general de la vida. En este mundo tenemos que aprender las dos cosas. Las aplicaciones ustedes pueden hacerlas de manera muy general. Mire, habrá abundancia de salud, habrá escasez de salud. Abundancia de dinero, escasez de dinero. Abundancia de gordura, abundancia de flacura. Y esas son las ilustraciones que estoy dando para que entiendan lo que ocurre en el pasaje del versículo 12. La vida se compone de abundancia y escasez. Pasen al versículo 13. Este versículo, que es abusado en muchos contextos, quiero que capte el contexto ahora en que aparece el versículo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese que el contexto de ese versículo es la abundancia y la escasez. El contexto de todo lo puedo en Cristo es que Cristo es capaz de hacernos vivir en la abundancia y la escasez. Esas son las cosas que están en el contexto de ese versículo. Quiero que aprenda esto. Cristo le dará a usted el poder inherente, es decir, la capacidad interna, una capacidad proporcional para que usted sobrelleve la abundancia y para que usted sobrelleve la escasez. Esa es la enseñanza del texto. Dios es capaz de hacernos pasar por las dos circunstancias, tanto abundancia como escasez. Y el verbo fortalece es la capacidad de seguir adelante para cumplir la tarea. En otras palabras, Dios nos dará fuerza suficiente. A pesar de la abundancia, a pesar de la escasez, va a darnos fuerza suficiente para que cumplamos las metas y las tareas que Él nos ha delegado como creyentes. Fíjese bien que Dios produce la fuerza y la constancia. Aclaro el concepto. Observe con cuidado. La fuerza que usted necesita en este día para cumplir con la obra de Dios, Él se la provee. Y la constancia que usted necesita para vivir esta semana, este mes, este año. La constancia para seguir a Cristo, Él se la provee.
Ambas cosas, fuerza y constancia, son provisiones de Dios. El contexto es que la abundancia y la escasez son necesarios para vivir la vida cristiana y Dios provee ambas cosas. Pasen al versículo 14. Verso 14. Hay un perfil sano en cuanto a la ofrenda de los demás. Debemos tener un pensar sano en cuanto a la contribución que hacen los demás, hermanos. Fíjense con cuidado en el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Él reconoció que está bien la ofrenda. Note con cuidado. Él dice, está bien lo de la ofrenda de ustedes. Pero él reconoció que la ofrenda es la forma de ellos para participar en el sufrimiento con él. Están ofrendando para que él se alivie un poco del sufrimiento en el que está sometido. Y ellos mandaron esa contribución o esa comunión que se llama ofrenda en ese versículo. Él reconoció que ellos están buscando una manera de tener comunión con él y lo hicieron mediante dinero. Quiero darle la lección moral de una ofrenda si quiere tener un perfil sano en cuanto a la ofrenda. Mire el propósito de la ofrenda. El propósito de la ofrenda. Número 1 es tener comunión con otros. ¿Por qué damos ofrendas a otras personas? Respuesta, porque queremos expresar nuestra comunión con esa persona. Por eso ayudamos económicamente a otras personas. Y número 2, mire, la ofrenda es para aliviar el sufrimiento de otros. El dinero es para aliviar el dolor que estén padeciendo otras personas. Esas dos razones de peso hay en el versículo 14 en cuanto a la contribución y ofrenda que hacen otros creyentes, y eso es sano. Versículo 15. Hay elogios verdaderos, elogios genuinos. Fíjese que él dijo, vosotros también, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, ninguna iglesia participó conmigo, sino vosotros solos. Él elogió la particularidad de ellos en cuanto a la ofrenda. Los filipenses fueron la única iglesia en esa ocasión que dieron algo a Pablo. Note que los demás quizá no están dando nada, pero esta iglesia conservó la ofrenda para con él y Pablo elogió el acto de ellos. Note la lección moral del versículo. Mire, los elogios genuinos se basan en hechos reales, lo que vive. El elogio tiene un fundamento, se basa en los hechos, en lo que hace la otra persona. Y esa es la lección del versículo 15. Pasen al 16. Porque dio elogios en comparación con otros. Comparó la iglesia de Filipenses con otras iglesias. Eso es lo que hizo. Los filipenses enviaron en varias ocasiones para las necesidades de Pablo y él la elogió por eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Él reconoció las excepciones que se hacen para ayudar a los demás, las ayudas mutuas, reconoció los esfuerzos. Déjeme decirle lo siguiente. Yo sé que existen hermanos en las iglesias, existen, que con esfuerzo dan sus ofrendas. Y es digno de admirar que mediante esfuerzo den. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo en mantener y vislumbrar la comunión que tienen con otros hermanos.
Y la Escritura avala este tipo de cosas. No importa la fuente, pero Dios está de acuerdo con eso. Entonces reconoció que hay excepciones. Hay personas que son excepcionales en hacer esfuerzo, en contribuir para el bienestar de otros. Pasen al versículo 17. Porque estableció las prioridades verdaderas en el verso 17. Note con cuidado lo que dice el versículo. Dice, no es que busque dádivas. Él dice, está bien, las ofrendas están bien por parte de los filipenses. Esas son cosas materiales, eso está bien. Pero fíjese el sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo está buscando fruto abundantes para ellos. Y note la insinuación. Note con cuidado la insinuación. Ellos están ofrendando ahora en tiempo presente. Y eso está bien, es importante, está elogiado ya. Pero Pablo, además de eso, él está buscando que tengan un fruto en el tribunal de Cristo. Y eso es lo importante de ese versículo. Pablo busca frutos abundantes para ellos. ¿Dónde? ¿En esta tierra? No. Pero en el tribunal de Cristo. Basado en eso, aprenda la lección. Bien, lo mejor que puede. Mire, las obras presentes tienen impacto en el tribunal de Cristo. Esa es la lección para nosotros. Las ofrendas que están dando hoy tienen impacto hasta el tribunal de Cristo. Haga una extensión de ofrendas a obras y ayuda mutua. Haga una extensión, piense de la ayuda mutua que hacen hoy. Y piensen de las ofrendas y piensen de cómo ustedes ayudan a otros hermanos. Mire, eso tiene impacto, tiene valor en el tribunal de Cristo. Esas son sus ganancias. Cuando salgamos de acá, que salgamos sin nada y sin llevarnos nada, nuestras ganancias estarán acumuladas en el cielo otra vez. ¿Cómo? Por haber hecho buenas obras y por habernos ayudado mutuamente mientras estábamos en la tierra. Entonces la lección moral es esta, que las obras presentes impactan hasta llegar al tribunal de Cristo.